Capítulo 9. El experimento radical. Experimento, un curso de acción adoptado en condiciones controladas con el fin de poner a prueba un principio. A lo largo de este libro, hemos explorado diversos principios osados respecto a nuestro propósito en la vida, que se encuentran en el Evangelio y que contradice el sueño americano. Principios tales como, el verdadero éxito se encuentra en el sacrificio radical. La satisfacción suprema no se encuentra en conseguir mucho para nosotros, sino en hacer mucho para Dios. El propósito de nuestra vida trasciende el país y la cultura en que vivimos. El significado se encuentra en la comunidad, no en el individualismo. El gozo se encuentra en la generosidad, no en el materialismo. Y la verdad se encuentra en Cristo, no en el universalismo. En definitiva, vale la pena arriesgarlo todo por conocer, experimentar y disfrutar esta recompensa que es Jesús. Sin embargo, tales principios quedan en la teoría hasta que no se ponen a prueba. Esa es la razón para el experimento. Al poner a prueba un principio, descubres si es inútil o si es una realidad. Y una vez que descubres la verdad de ese principio, es más probable que ajustes tu perspectiva, que reordenes tus pensamientos y que cambies tu vida según esa verdad. Tu vida quedará patas arriba o, en verdad, cabeza arriba. Entonces, te desafío a que realices este experimento. Te desafío a que pongas a prueba los principios del Evangelio, tal vez de una manera como nunca antes lo hayas hecho. Te invito a que veas si la obediencia radical a los mandamientos de Cristo es más significativa, más satisfactoria y más gratificante que el sueño americano. Te garantizo que si completas este experimento, tendrás un deseo insaciable de gastar el resto de tu vida en una entrega radical a Cristo para su gloria en todo el mundo. Lo llamamos el experimento radical. Un año. El experimento dura un año. Ahora bien, entiendo que esta línea del tiempo no coincide con la sabiduría convencional. Los filósofos contemporáneos que hablan del crecimiento de la Iglesia me dicen en revistas, artículos, volantes y propagandas que para ser eficientes, debemos organizar todo lo que hacemos en segmentos no mayores de 6 u 8 semanas. Los que asisten a las iglesias hoy en día quieren compromisos a corto plazo con beneficios a largo plazo. Doy gracias que la historia cristiana no siempre ha operado basándose en esta filosofía. David Brainerd, 1718-47, pasó años sufriendo de soledad, depresión y dolor antes de ver el avivamiento que Dios trajo entre los nativos estadounidenses en el noreste. William Carey, 1761-1834, predicó el evangelio con constancia durante 7 años antes de ver una persona salva en la India. Johnny D., 1865-1912, se agotó al extremo a través de largas noches de oración y ayuno a fin de que la gente viniera a Cristo en uno de los campos misioneros más difíciles del mundo, el Punjab. Los ejemplos de Brainerd, Carey y D. deberían inspirarnos a preguntarnos, ¿y si los beneficios a largo plazo están reservados para los compromisos a largo plazo? Hasta el mundo lo cree. De lo contrario, ¿para qué los que terminan la enseñanza secundaria comprometen, al menos, 4 años y miles de dólares para obtener una educación superior? ¿Por cuál otra razón los estudiantes de abogacía y medicina sufren el trabajo agotador y los programas extenuantes? ¿Por cuál otra razón los músicos practican sus instrumentos día tras día o los atletas se entrenan año tras año? En un deporte, todo el tiempo, la gente asume compromisos a largo plazo debido al deseo de obtener beneficios a largo plazo. Apuesto a que puedes mirar atrás con satisfacción en el caso de más de un compromiso a largo plazo que has tomado. Entonces, mi desafío es que uses un año de tu vida para cambiar de manera radical el resto. Sin embargo, creo que es importante mantener la concentración en un año, porque hay algunas cosas que puedes hacer durante ese tiempo y que no podrás sostener durante muchos años. Además, hay algunas cosas que puedes posponer durante un año que tal vez no puedas posponer en un periodo más largo. Por lo tanto, este desafío no es para siempre, es para un año y está compuesto de 5 elementos. Te desafío a que durante el siguiente año: 1. Ores por todo el mundo. 2. Leas toda la palabra. 3. Sacrifiques tu dinero con un propósito específico. 4. Pases tiempo en otro contexto. 5. Comprometas tu vida con una comunidad que se multiplique. Sé que si te unes a estos desafíos durante todo un año, descubrirás que cobrarás vida como nunca antes. Conocerás la emoción incomparable de formar parte de lo que Dios quiere hacer donde tú vives y alrededor del mundo. Estarás listo para deshacerte para siempre de las partes sin valor alguno del sueño americano y aferrarte al hermoso y duradero sueño que Dios ha diseñado para ti. Pasemos a esos 5 componentes que te llevarán a lograrlo. Ora por todo el mundo. Entiendo que a primera vista esto quizá parezca general, vago, ambiguo y hasta un poquito fuera del alcance. Tal vez pienses, como individuo, ¿puedo orar en verdad de manera específica y eficaz por todo el mundo? Permíteme mostrarte a qué me refiero y por qué es tan importante. En un mundo donde hay más de 4.500 millones de personas sin Cristo y más de 1.000 millones a punto de morir de hambre, tenemos que empezar por alguna parte. Entonces, ¿por dónde lo hacemos? Jesús nos responde esa pregunta. En Mateo 9, lo vemos rodeado de multitudes que lo conmueven porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces, se volvió a sus discípulos y les dijo:
la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Estas palabras te sorprenden? A mí sí, por dos motivos. En primer lugar, a la luz de todos los enfermos, pobres y necesitados que rodeaban a Jesús, hubiera esperado que comenzara de inmediato a darles órdenes a sus discípulos. Pedro, tú ve a esa persona. Juan, ocúpate de ese hombre. Andrés, ayuda a esa mujer de allí. Sin embargo, eso no fue lo que dijo. Es verdad que, como hemos visto en Mateo 10, les dio las instrucciones que estudiamos en el capítulo anterior. Aún así, antes de decirles que hicieran algo, Jesús les dijo que oraran. Sin embargo, es aún más sorprendente la razón que les dio por la que debían orar. Yo hubiera esperado que Jesús les dijera: muchachos, ustedes ven la necesidad. La cosecha es abundante, así que oren por estas personas que están agobiadas y desamparadas. Oren por ellas. En cambio, no fue eso lo que dijo. Jesús no les dijo que oraran por los perdidos, sino por la iglesia. ¿Por qué te parece que Jesús pudo mirar a las multitudes que lo rodeaban, llenas de necesidades profundas, y se volvió a sus discípulos para pedirles que oraran por ellos mismos? La respuesta es humillante. Tal parece que cuando Jesús miró las multitudes agobiadas y desamparadas, su preocupación no fue que los perdidos no vinieran al Padre. Más bien, se preocupó al pensar en que sus seguidores no fueran a los perdidos. Ahora bien, piénsalo. ¿Qué sucede cuando llevamos estas palabras de Jesús y las colocamos en un mundo donde hay más de 1.000 millones de personas que todavía no han oído el Evangelio? Una realidad fundamental salta a la vista: no estamos orando. Es la única explicación posible a que haya tanta cantidad de necesitados y tan pocos obreros. Las multitudes esperan oír, y nuestra necesidad más urgente es la de orar para que el Señor de la cosecha envíe cristianos a los campos de cosecha. Este es el paso que podemos perder de vista con más facilidad, y con todo, es el más peligroso de no tomar en cuenta. En el Evangelio hemos visto la profundidad de nuestra incompetencia y el alcance de nuestra incapacidad para lograr algo de valor eterno si no contamos con el poder de Dios. Planeamos, definimos estrategias, capacitamos a la gente y, a pesar de eso, la obediencia a Cristo requiere que oremos por la gente. No hace mucho tiempo, un amigo pasó un par de semanas en Corea del Sur, un país que ha visto un crecimiento explosivo del cristianismo en los últimos años. Algunos estiman que a lo largo del siglo pasado, casi la mitad de la población de ese país ha venido a Cristo. Los líderes han señalado que el poder de Dios a través de la oración es la razón por la que han visto un despertar espiritual tan generalizado. Mi amigo estaba en un hotel y una mañana, alrededor de las 4 de la mañana, lo despertó un fuerte ruido que provenía de afuera. Tambaleante, fue hasta la ventana y descorrió las cortinas para ver un estadio lleno de gente. Se preguntó: ¿qué clase de deportes juegan los coreanos a las 4 de la mañana? Frustrado por su sueño interrumpido, se arrastró de nuevo hasta la cama y trató de dormir a pesar del ruido que venía del estadio al otro lado de la calle. Más tarde esa mañana, bajó al vestíbulo del hotel y le preguntó al administrador qué clase de encuentro deportivo se celebró en el estadio. El administrador del hotel le respondió: ah, señor, eso no es un encuentro deportivo. Esa era la iglesia reunida para orar. Tú y yo vivimos en una cultura donde nos reunimos en estadios y en torno al televisor durante horas para mirar como algunos muchachos corren alrededor de un campo con una pelota de cuero en las manos y tratan de cruzar una línea blanca. Expresamos entusiasmo, emoción y afecto por el fútbol americano y otros deportes, y cabe preguntarnos: ¿qué sucedería en nuestra cultura si la iglesia orara con semejante pasión? ¿Qué sucedería si Jesús dominara más nuestros afectos que las trivialidades superficiales que captan nuestra atención? ¿Qué sucedería si pasáramos horas delante de Dios orando en favor de la iglesia, de los perdidos y de los pobres alrededor del mundo? Por supuesto, tu experimento radical no tiene que empezar en un estadio. Puede empezar en la sala de tu casa o en el lugar reservado que usas para orar. Cualquier lugar puede ser el sitio donde comiences a conectar la práctica de la oración con el propósito de Dios en el mundo. No obstante, volviendo a mi pregunta, como individuos, ¿tú y yo podemos orar de manera muy específica por todo el mundo? La respuesta es sí. Años atrás, me presentaron Operación Mundo, un libro de Patrick Johnstone de valor incalculable que ha revolucionado mi vida de oración más que cualquier otro libro aparte de la Biblia. El libro contiene información detallada sobre cada nación del mundo, incluyendo estadísticas sobre la composición religiosa de cada país, actualizaciones sobre el trabajo evangelizador en cada nación y peticiones de oración de cada uno de estos países. También incluye una guía de oración que puedes seguir, y en el transcurso de un año, orarás de manera específica y deliberada por cada nación en el mundo. El libro tiene una versión para niños para el uso familiar, y toda la información en el libro se encuentra disponible en forma gratuita en línea. www.operationworld.org. Permíteme presentarte a Ben y Jennifer, dos de los muchos padres en nuestra iglesia que usan este recurso para guiar a sus familias a orar de manera osada a fin de que los propósitos de Dios se cumplan en el mundo. Se reúnen todas las noches con sus dos hijos, de 4 y 2 años, para orar de forma específica por distintos países. Noche
tras noche, sus vidas entran en contacto con la obra presente de Dios en el mundo, y sus corazones se están formando con el apasionado deseo de Dios por las naciones. Según palabras de Jennifer, Dios está abriendo nuestros ojos a las necesidades específicas de los pueblos alrededor del mundo. Está cambiando cada día a nuestra familia y nos está preparando para nuestra parte en esta misión. La oración no es llamativa y es probable que ni siquiera parezca radical, pero considera la historia de la Iglesia. Hace tan solo un siglo atrás, las oraciones de un hombre, Evan Roberts, 1878 a 1951, precipitaron un avivamiento en Gales en el cual aproximadamente 100.000 personas vinieron a la fe en Cristo, en cuestión de meses. Sin embargo, el efecto llegó mucho más allá de Gales. Comenzó un movimiento global entre el pueblo de Dios y los cristianos comunes comenzaron a esparcirse por las naciones. En los años siguientes, la población cristiana en Indonesia se triplicó. En India, la población cristiana creció 16 veces más rápido que la hindú. Alrededor de todo el mundo, las naciones eran testigos del derramamiento del Espíritu de Dios. La oración puede conducirnos a resultados que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué puede hacer tu oración cuando tiene el consentimiento de Dios? Imagínate. Entonces, la primera faceta del experimento radical es orar por todo el mundo en un año. Te desafío a que de manera deliberada, específica y audaz ores para que se cumpla el propósito de Dios alrededor del mundo. Lee toda la palabra. El segundo desafío en el experimento radical es leer toda la palabra. Y no quiero decir ni más ni menos. Lee de forma sistemática toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 y todos los 31.101 versículos que hay en el medio, en el transcurso de un año. Nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo muchas veces se reúnen a riesgo de sus vidas para oír y conocer la palabra de Dios. Si queremos unirnos a ellos en obediencia radical a Cristo, debemos comenzar con las Biblias abiertas y las mentes ocupadas. Nos hemos acostumbrado demasiado a una Biblia dietética, tanto como individuos como en la comunidad de fe. Hemos adoptado un cristianismo que se conforma con pequeños pensamientos devocionales para cada día, complementados por la enseñanza en la iglesia llena de historias entretenidas y de opiniones triviales sobre cómo ser una persona mejor y vivir una vida mejor en el siglo XXI. Mientras tanto, sostenemos la incomparable palabra de Dios en las manos que demanda una posición superior en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros pequeños grupos y en nuestras iglesias. ¿Somos conscientes de la batalla que ruge a nuestro alrededor? Existe un Dios verdadero que está sobre este mundo y que desea que todos se inclinen a los pies de un amoroso Salvador. Y hay un Dios falso en este mundo que quiere que toda la gente arda en el infierno. La batalla es intensa y no podemos librarla con pequeños pensamientos insertos en un devocional diario o con ideas mezquinas que expresa un predicador el domingo. Sin duda alguna, no se puede librar con las mentes entumecidas por las constantes tonterías del entretenimiento en la televisión, en los DVD, en los videojuegos y en la internet. Si queremos penetrar nuestra cultura y las culturas del mundo con el Evangelio, necesitamos con urgencia que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. Ahora bien, existen muchas opciones para poder hacerlo. Una rápida búsqueda en la internet muestra que abundan los planes para la lectura de la Biblia. Algunos recorren la Biblia de principio a fin. Otros están organizados de acuerdo con la cronología bíblica. Otros incluyen lecturas de diferentes partes de la Biblia cada día, y algunos de estos están ordenados en forma temática. Ciertos planes requieren lecturas día por día, mientras que prevén momentos para ponerse al día en caso de que te pierdas aquí o allá. Es probable que el plan que le resulte atractivo a otro no te resulte atractivo a ti. El asunto es leer la Biblia. Cualquiera que sea la manera que escojas, léela. Quiero poner un énfasis fuerte en particular en este paso del experimento radical. Hoy en día, el mercado cristiano está lleno de libros, algunos saludables y otros no tanto. Para ser sincero, vacilé mucho antes de escribir este libro porque miraba nuestras bibliotecas y me preguntaba, ¿necesitamos otro más? Supongo que solo el tiempo dirá si valió la pena, pero el tiempo ya ha hablado sobre un libro. Dios decidió por su inigualable gracia revelarse a nosotros en su palabra. Es el único libro que cuenta con su promesa de bendición a través del Espíritu para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Es el único libro que cuenta con su promesa de que se use para que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida estén alineadas con él. No estoy diciendo que Dios no haya usado o bendecido otros libros a lo largo de la historia cristiana, pero solo existe un libro que ha inspirado a la perfección mediante el Espíritu a fin de lograr ese propósito. Cuando abrimos la Biblia, contemplamos las palabras mismas de Dios, palabras que tienen un poder sobrenatural para redimir, renovar, refrescar y restaurar nuestra vida de modo que vuelva a ser aquello para lo cual se creó. Por eso creo que es más importante que leamos Levítico que el mejor libro cristiano que se haya publicado, porque Levítico tiene una cualidad y produce un efecto con el cual ningún libro en el mercado cristiano puede competir. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios, y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Comprendo que estos dos primeros pasos en el experimento radical pueden ser menos de lo que esperabas
y hasta resultarte decepcionantes. ¿Qué tiene de radical orar y leer la Biblia? Lo primero que puedo decir es que, a juzgar por la falta de fervor espiritual y de conocimiento bíblico que hay en las iglesias de hoy, estos son pasos extremadamente radicales. No obstante, si vamos un poco más allá, piensa por un momento lo que sucedería durante un año mientras oras por todo el mundo y a la vez lees toda la Biblia. Después de un año de esta clase de oración y de estudio, lo menos que sucederá es que tu vida se vea radicalmente diferente. Lo sé porque es la promesa misma de Dios de transformar nuestro corazón para que sea como el suyo a través de la oración y transformar nuestra mente para que sea como la suya a través de su palabra. En nuestra búsqueda de lo extraordinario, muchas veces pasamos por alto la importancia de lo ordinario, y lo que propongo es que un estilo de vida radical comienza en realidad con un compromiso extraordinario, con prácticas ordinarias que han marcado a los cristianos que han influido en el mundo a lo largo de la historia. Si permites que tu mente y tu espíritu se saturen de la palabra de Dios día tras día, piensa cómo puede transformarse y radicalizarse tu vida. Este es el segundo componente del experimento. Lee toda la Biblia en un año. Sacrifica tu dinero con un propósito específico. Fíjate que no solo dije sacrifica. Esto no será fácil, pero los dividendos que rinde, no solo para los que reciben tu sacrificio, sino para ti, son incomparables. Verás, nuestro corazón sigue a nuestro dinero. Como vimos en el 6º capítulo, esta es una realidad peligrosa para los cristianos estadounidenses y un punto ciego en el cristianismo estadounidense. Somos un pueblo rico que vive en un mundo empobrecido. Si solo ganamos $10,000 al año, somos más ricos que el 84% del mundo, y si ganamos $50,000 al año, somos más ricos que el 99% del mundo. Mientras tanto, más de 1,000 millones de personas viven en un estado de pobreza desesperante, con falta de comida, de agua, de ropa y de refugio. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a luchar contra el materialismo en el esfuerzo por gastar nuestras vidas y nuestro dinero en favor de lo que es más importante para el corazón de Dios? Cuando hablamos sobre cuánto es suficiente, exploramos brevemente cómo sería establecer un límite en nuestro estilo de vida. Pensamos en cómo podríamos establecer la diferencia entre necesidades y lujos a fin de reducir los lujos y deshacernos de la mayor cantidad de cosas posibles para satisfacer las necesidades que nos rodean. Miramos la vida de John Wesley como un ejemplo histórico, un hombre que estableció un límite en su estilo de vida por el bien de la necesidad desesperante a su alrededor. Entonces, ¿qué semejanza tendría esto en tu vida hoy? ¿Qué sucedería si a partir del próximo año establecieras un límite en tu estilo de vida? ¿Qué sucedería si el próximo año procuraras minimizar los lujos en tu vida? Esto podría significar vender algunos lujos que tienes y suspender la compra de lujos futuros, o sacrificar a propósito los recursos que ya tienes. Enfatizo que esto será un compromiso de un año. Lo señalo porque es probable que haya algunos gastos que puedas posponer durante un año, pero que no podrías estar en condiciones de posponer durante 10 años. Hay algunas cosas sin las cuales podrías vivir durante un año de las que tal vez no sería factible prescindir durante 10 años. Sin embargo, ¿qué implicaría para ti o para tu familia hacer sacrificios intencionales durante el próximo año para la gloria de Cristo a la luz de las necesidades específicas y urgentes que hay en el mundo? Una vez más, la palabra clave aquí es sacrificio. El desafío no es solo regalar el exceso de cosas que de todas formas no necesitas. Eso no es sacrificio. Sacrificio es regalar lo que cuesta dar. Sacrificio no es dar según nuestra capacidad, es dar más allá de nuestra capacidad. Cuando comienzas a sacrificar, surge la cuestión de en qué vas a gastar lo que has sacrificado. No quiero de ningún modo recomendar con exactitud en qué deberías gastar el dinero, pero te diré algunos elementos que creo que son importantes cuando decidimos dónde y cómo dar. En primer lugar, destina el dinero a algo que esté centrado en el Evangelio. Hay muchas organizaciones dedicadas a atender necesidades específicas en el mundo, pero la mayor necesidad que tiene la gente es Cristo. La satisfacción de las necesidades físicas temporales de la gente sin atender sus necesidades espirituales eternas pierde el holístico sentido bíblico de dar. En segundo lugar, y relacionado con esto, da concentrándote en la iglesia. Hablaremos al respecto con mayor profundidad en un momento, pero por ahora, basta con decir que no es sabio pasar por alto al principal agente de Dios para traer redención al mundo, en el esfuerzo por satisfacer las necesidades de ese mundo. Su agente primario es la iglesia. En tercer lugar, da para una necesidad específica y tangible. Por ejemplo, si tratas de sacrificar tu dinero en algo vago como dar para los pobres, te faltará un rostro asociado a esa necesidad que te haga recordar por qué debes sacrificarte para dar. Con relación a esto, dale a alguien o a algo a quien pueda servir estando a su lado. Cuanto más participas de la necesidad en forma personal, más podrás demostrarle a la gente el evangelio de manera auténtica. Entonces, es mejor conectar tu dádiva con tu acción. Por último, dale a alguien o a algo en lo que puedas confiar. Todos tenemos conocimiento de los abusos que se cometen con la caridad en nuestra cultura, y como mayordomos de los recursos de Dios, tenemos la responsabilidad de darle a los que administrarán nuestra donación con
integridad. También te aliento a que des de manera sostenible. Existen muchas maneras sabias y tontas de darles a los pobres. Si no tenemos cuidado, gastaremos nuestros recursos en proyectos a corto plazo que no tienen efectos a largo plazo. Es sabio gastar en lo que puede promover sustento a largo plazo entre los necesitados, en lugar de satisfacer las necesidades a corto plazo. Este es el tercer componente del experimento radical. Durante un año, sacrifica tu dinero, cada dólar posible, a fin de gastar tu vida de manera radical en necesidades específicas y urgentes, espirituales y físicas que existen en el mundo. Pasa tiempo en otro contexto. Así de importante como es para nosotros ser radicales en nuestro dar, es aún más importante ser radicales en nuestro ir. Esto nos lleva al cuarto aspecto del experimento radical. Aquí es donde este experimento nos toca de cerca. Aquí es donde van a conmover tu corazón, tal vez de una manera como nunca antes lo fue. No sé si alguna vez has ido a cualquier lugar lejos de tu hogar, ya sea en auto o en avión, para hablar del evangelio o cuidar de los necesitados en nombre de Cristo. Sin embargo, lo hayas hecho o no, necesitas hacerlo en el próximo año para entrar por completo en la agenda de Dios para tu vida. Sé que algunos presentan objeciones, pero estas se vienen abajo frente a la realidad. Recuerdo la primera vez que me preparaba para ir a Sudán, una nación empobrecida por causa de años de guerra civil. El viaje me costaría alrededor de $3,000. No era fácil viajar a Sudán, ya que todavía estaban en guerra, así que debíamos contratar un avión fletado y dedicar algunos días más de viaje para lograrlo. Me acuerdo de una querida señora de la iglesia que se me acercó y me preguntó, ¿por qué no envía los $3,000 a la gente de Sudán? ¿No sería una mejor manera de usar el dinero que gastará en una semana y media de estar con ellos? Piense en todo lo que se podría hacer con ese dinero. Esta pregunta quedó dándome vueltas. ¿Estaba malgastando estos fondos para poder ir siendo que podía darles el dinero en sí? ¿Debía ir? Seguí luchando contra esta pregunta hasta que llegué a Sudán. Allí tuve una conversación con Andrew que arrojó algo de luz a esta cuestión. Andrew me contó acerca de cómo había sido su vida en Sudán durante los últimos 20 años. Desde el momento de nacer, había conocido la guerra y describió facetas del sufrimiento y la persecución que había soportado su pueblo. Me habló sobre los diversos grupos, en su mayoría seculares u organizaciones gubernamentales, que les habían traído provisiones durante ese tiempo y expresó su gratitud por la generosidad de mucha gente. Sin embargo, después me miró y me preguntó, aún a la luz de todas las cosas que la gente nos ha dado, ¿quiere enterarse de cómo se puede saber si alguien es un verdadero hermano? ¿Cómo? Le pregunté inclinándome hacia adelante. Un verdadero hermano viene a estar a tu lado en tiempo de necesidad, respondió. Luego, me miró a los ojos y dijo, David, usted es un verdadero hermano. Gracias por venir a estar con nosotros. Las lágrimas se me agolparon en los ojos cuando la realidad del evangelio se me aclaró de una manera nueva por completo. De inmediato, recordé que cuando Dios decidió traernos la salvación a ti y a mí, no envió oro o plata, efectivo ni cheque, se envió a sí mismo, al Hijo. Me sentí culpable por haber considerado siquiera la posibilidad de enviar dinero en lugar de venir en persona a Sudán. ¿Cómo le mostraré el evangelio al mundo si todo lo que les mando es dinero? Era tan superficial en verdad como para pensar que mi dinero era la respuesta a las necesidades del mundo. Si queremos cumplir con el propósito global de Dios, no será ante todo dando dinero, por más importante que sea esto. Sucederá, sobre todo, al darnos a nosotros mismos. Esto es lo que representa el evangelio y lo que requiere el evangelio. Entonces, ¿cómo iremos? No cabe duda de que esto comienza en casa. Vivas donde vivas, se nos ordena que vayamos y hagamos discípulos allí. A la luz del ejemplo de Jesús, nuestro impacto principal a las naciones se producirá a través de hacer discípulos justo a nuestro alrededor. Recuerda que Jesús no viajó a cada lugar del mundo mientras estaba en la tierra, y tampoco fue a todas las multitudes. Derramó su vida sobre unos pocos hombres por el bien de las multitudes en lugares a los que jamás iría él. Por lo tanto, nuestro hogar, nuestra comunidad y nuestra ciudad son los lugares principales y albergan a la gente principal con la cual impactaremos las naciones para la gloria de Cristo. A lo largo de los últimos años, nuestra iglesia ha experimentado un cambio sutil aunque significativo en la manera que entendemos el ir. En algún tiempo, tratábamos de organizar y centralizar todos los diversos tipos de ministerios para la comunidad de los que participábamos. Sin embargo, el problema era que cuanto más alentábamos y equipábamos a la gente para ir y hacer discípulos a todas las naciones, más difícil era tratar de controlar todo lo que hacían. Fue entonces cuando dimos un paso hacia atrás y nos dimos cuenta de que lo último que necesitábamos hacer era controlar todo lo que hacían los demás. Entonces, descentralizamos todos estos ministerios y en su lugar nos concentramos en capacitar a los hombres y a las mujeres para comenzar, conducir y liderar ministerios en toda la ciudad. El efecto fue un tanto asombroso. Toda la gente en nuestros grupos pequeños comenzó a buscar los dones, las habilidades y las pasiones representados en su grupo, y después oró preguntando cómo quería Dios que los usaran para multiplicar el evangelio al hacer discípulos en la comunidad que los rodeaba. En lugar de organizar una escuela bíblica de vacaciones en nuestro predio, los pequeños grupos
grupos esparcidos por toda la ciudad comenzaron a dirigir centros bíblicos en sus hogares durante toda la semana. Descubrieron que podían hablar del Evangelio con sus vecinos de manera mucho más eficaz si solo los invitaban a sus casas. Esto contribuyó a impulsar otro tipo de ministerios. Ahora, nuestra familia de fe celebra estudios bíblicos en los lugares de trabajo y en los vecindarios, ayudan a los adictos en centros de rehabilitación, sirven comida en los refugios para desamparados, enseñan a los huérfanos en los centros de aprendizaje, cuidan de las viudas en los hogares para ancianos, proporcionan cuidado para los ancianos en las residencias para enfermos terminales, les enseñan oficios a hombres y mujeres de modo que puedan trabajar, les enseñan a leer, acunan a los bebés enfermos en los hospitales, ayudan a los pacientes con SIDA, enseñan inglés a los que no conocen el idioma y hacen otras muchas cosas. Todo en un esfuerzo por multiplicar el Evangelio, y nosotros no hemos tenido que organizar nada de esto. Las posibilidades son ilimitadas cuando el pueblo de Dios está equipado y autorizado para lograr el propósito de Dios en el contexto del lugar donde viven día tras día. Ir comienza donde vivimos, pero no termina allí, y aquí es donde llegamos al cuarto componente de nuestro experimento radical. Si hay 1.000 millones de personas que nunca han oído hablar del Evangelio y otros miles de millones que todavía no han recibido el Evangelio, tenemos la obligación de ir a ellos. Esta no es una opción, es una orden, no un llamado. Lo que es cuestión de llamado es a dónde iremos y cuánto nos quedaremos. No todos iremos a los mismos lugares, y no todos nos quedaremos la misma cantidad de tiempo. Aún así, no hay duda de que la voluntad de Dios es que llevemos el Evangelio a las naciones. Entonces, el cuarto desafío del experimento radical es dar algo de tu tiempo durante el próximo año a fin de dar a conocer el Evangelio en un contexto fuera de tu propia ciudad. Sugiero que planees dedicar al menos un 2% de tu tiempo a esta tarea. Ese 2% es alrededor de una semana en el próximo año en la que viajarás y llevarás el Evangelio a otro contexto en el mundo, ya sea en tu país o fuera de él. Al finalizar el año, hombres y mujeres en nuestra iglesia aceptan este desafío en particular, y el resultado es literalmente historias todas las semanas de dónde han ido y cómo han visto obrar a Dios. Hemos descubierto que si dedicamos el 2% de nuestro tiempo para poner en práctica el Evangelio en otros contextos, tiene un efecto radical sobre el otro 98% del tiempo que ponemos en práctica el Evangelio en nuestro propio contexto. Casi todos los domingos, alguna persona o algún grupo se me acerca y me cuenta sobre lo que han experimentado al entregar el Evangelio en otro contexto esa semana. Un domingo en particular, todo un grupo de personas se me acercó con sonrisas en el rostro. Acababan de regresar de América Latina. Una semana antes del viaje, la mayoría de ellos casi no se conocían, pero ahora estaban tomados de los brazos, desbordantes de entusiasmo por lo que habían visto hacer a Dios. Este grupo decidió que si habían podido viajar juntos a otro país para predicar el Evangelio, podían hacer lo mismo en nuestra comunidad. Entonces, comenzaron a juntarse todas las semanas y, luego, empezaron a ir en forma periódica a un complejo de viviendas subvencionadas en los barrios marginados, donde auspiciaban comidas al aire libre y festejos callejeros. Sin embargo, al poco tiempo se dieron cuenta de que si en verdad querían hacer discípulos en estos barrios, necesitaban hacer algo más que ir de vez en cuando. Como resultado, decidieron mudar las reuniones de su grupo pequeño al complejo de viviendas subvencionadas, donde comenzaron a reunirse con la gente de allí para estudiar la Biblia todas las semanas. En los días siguientes, comenzaron diversos ministerios para niños en el área y vieron a muchos hombres y mujeres con trasfondos de droga y de violencia venir a la fe en Cristo. La multiplicación del Evangelio en América Latina llevó a la multiplicación del Evangelio en los barrios marginados de Birmingham, Alabama. Nada de esto o lo otro, esto y lo otro. No obstante, la historia no termina allí. El fruto del ministerio de ese pequeño grupo ha crecido hasta convertirse en una organización que crearon algunos de los hombres con el ánimo de proporcionarles a los adolescentes con bajos recursos la oportunidad de ir a la universidad y crecer en Cristo de modo que estén preparados para ir a todo el mundo multiplicando el Evangelio al hacer discípulos, como ellos lo dicen. Otra familia trajo a su hogar a un hombre que vivía en la calle para ayudarlo a ponerse de pie. Dicho de manera sencilla, el efecto multiplicador de hacer discípulos en todas las naciones no termina. Cuando un grupo de personas decide proporcionar el 2% de sus vidas a fin de dar a conocer el Evangelio en otro contexto alrededor del mundo, no tienen idea del cambio radical que se producirá en el otro 98% de sus vidas dentro de su propio contexto. Estoy convencido de que cuando disponemos nuestra vida al propósito global de Dios, Él nos mostrará cosas que nunca hemos visto y nos llevará a lugares donde nunca antes hemos estado. Nos daremos cuenta de que Dios nos ha dado dones, habilidades y pasiones con el deseo de que los usemos de maneras únicas alrededor del mundo. Pienso en Adam, que es descollante en su trabajo en una compañía de sillas de ruedas en Alabama, pero que también va a Rumanía para ayudar a hombres y mujeres empobrecidos
e imposibilitados a adaptarse a las sillas de ruedas. Pienso en Darryl, que trabaja en la construcción aquí y después viaja a Ecuador para ayudar a construir casas para familias que no tienen nada. Pienso en Will, que es veterinario aquí y a la vez viaja a una reserva con problemas en Arizona con el fin de ayudarlos con el ganado. Pienso en Andrea. Ella es una estudiante universitaria que admite con franqueza que no le gusta la universidad. Al graduarse de la enseñanza secundaria, de inmediato quiso ir a otro país. Según dice, no quería ir a la universidad porque me parecía que sería una pérdida de tiempo. Después de todo, la gente se muere sin Cristo y yo no tenía tiempo para educarme. Sabiamente, sus padres la persuadieron a que fuera a la universidad en Alabama, bien lejos de Asia o África, donde ella quería ir en realidad. A Andrea le costó aceptar la importancia de la universidad hasta que un día, en uno de nuestros encuentros, hablamos sobre las necesidades entre el pueblo beduino, la mayoría de los cuales nunca ha oído el evangelio. Entonces, se le hizo la luz. Estaba en la universidad para el bien de los beduinos. En cuanto pudo, se matriculó para estudiar árabe. Al poco tiempo de terminar estas clases, me mandó un correo electrónico donde me decía que se iría a pasar un semestre estudiando árabe en el Oriente Medio, donde tendría la oportunidad de estar entre los beduinos. Escribió, quería que supiera que Brock Hills se irá al pueblo de los beduinos este semestre y que tendrá la oportunidad de hablarles de Jesús. Considera lo que sucedería si todos nosotros comenzáramos a mirar nuestras profesiones y campos de experiencia, no solo como un medio para generar ingresos o como el desarrollo de una profesión en nuestro propio contexto, sino como plataformas para proclamar el evangelio en contextos alrededor del mundo. Considera lo que sucedería cuando la Iglesia no solo envíe misioneros tradicionales al mundo, sino que también mande hombres y mujeres de negocios, maestros y estudiantes, médicos y políticos, ingenieros y técnicos que pongan en práctica el evangelio en contextos donde nunca iría un misionero tradicional. Si no tenemos cuidado, este compromiso del 2% puede llevarnos un día a dar el 98% de nuestro tiempo en otro contexto, de modo que regresemos a nuestro contexto estadounidense para usar el 2% en una visita al año. El asunto no es hacia dónde vamos, cómo llegamos, ni siquiera durante cuánto tiempo nos quedamos, sino solo que vayamos. Entonces, ¿a dónde irás? ¿Cómo permitirás que Dios te ensanche? El desafío como individuo o como familia es pasar el 2% de tu tiempo durante el próximo año en otro contexto del mundo a fin de llevar el evangelio. Compromete tu vida con una comunidad que se multiplique. El último componente del experimento radical es comprometer la vida con una comunidad que se multiplique. Reservé este desafío para el final porque es donde convergen los otros 4 desafíos. Como exploramos en el capítulo 5, el mandamiento de Cristo de hacer discípulos es una invitación a entregar nuestras vidas por el bien de los demás. Dios nos creó para vivir en comunidad unos con otros, y la comunidad para la que nos crearon se llama Iglesia. Como parte de una dinámica comunidad de fe, tendrás apoyo y aliento para poner en práctica tu intención de entregarte de manera radical a Jesús. Es un glorioso privilegio ser parte del cuerpo universal de Cristo, unidos con hermanos de todo el mundo y de toda la historia en una comunidad celestial. No obstante, además, es el modelo del Nuevo Testamento que nos muestra que debemos formar parte del cuerpo local de Cristo, un encuentro de hermanos y hermanas en una localidad en particular, donde nuestro cristianismo se hace vivo en el compromiso de los unos con los otros. Por designio de Dios, la iglesia local influye en cada faceta de nuestra vida cristiana. Oramos por todo el mundo, pero no oramos solos. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración está conectada en forma integral con la comunidad de fe más amplia de la que formamos parte. Leemos toda la palabra, pero nos necesitamos unos a otros para comprenderla, para aprenderla y para aplicarla. Sacrificamos nuestro dinero para un propósito específico y gastamos nuestro tiempo en otro contexto, pero no somos llaneros solitarios que tratan de alcanzar el propósito de Dios. El dar y el ir deben estar ligados a la multiplicación del evangelio a través de la iglesia. Por lo tanto, si no eres un miembro comprometido, activo y consagrado de una iglesia local, el experimento radical, en su esencia, implica tu compromiso con una comunidad de fe. A lo largo de todo el libro hemos visto cómo la obediencia radical a Cristo influye en la manera en que operamos como iglesias locales. Esto no se pensó como una simple charla de un pastor. El objetivo no es que sigamos a Cristo como individuos, sino que nos juntemos en comunidades de fe, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y que sigamos en pos de Él. Cuando el joven rico de Marcos 10 se fue detrás de sus posesiones, Jesús miró a sus discípulos y les dijo que algunos de ellos perderían a la familia por seguirlo a Él. Entonces, luego, les dijo que recibirían más de lo que nunca habían tenido en hermanos, hermanas y madres, todos juntos bajo su Padre Celestial. Este es un asombroso retrato de familia y un notable recordatorio de la belleza de la comunidad del Nuevo Testamento. Lo cierto es que necesitamos una comunidad para seguir a Cristo de manera radical. Estoy convencido de que una de las razones por las que muchos de nosotros no hemos dado pasos radicales en el dar, por ejemplo, no es tanto que amemos nuestras posesiones, sino que le tenemos temor al aislamiento.
punto. Si la manera simple y radical de vivir de la que hablaba Jesús fuera más común en la iglesia, nos resultaría mucho más fácil vivir con sencillez. En cambio, miramos a nuestro alrededor y todos tienen bonitos autos, bonitas casas y estilos de vida caracterizados por los lujos, así que aceptamos que esta debe ser la norma para los cristianos. Tal vez cuando leemos la Biblia nos sintamos culpables, pero cuando nos miramos los unos a los otros, suponemos que debe estar bien porque todos los demás viven de esa manera. Si queremos vivir en obediencia radical a Cristo, necesitaremos a la iglesia para hacerlo. Necesitaremos mostrarnos unos a otros la manera de dar con liberalidad, ir con urgencia y vivir de manera peligrosa. Cuando sacrificamos nuestros recursos para ayudar a los pobres y después nos enfrentamos a necesidades inesperadas e imprevistas en nuestras propias vidas, necesitaremos que los hermanos nos ayuden a permanecer. En el proceso, aprenderemos a depender los unos de los otros de acuerdo con el diseño de Dios. El propósito global de Cristo nunca tuvo la intención de que lo llevaran a cabo los individuos. Somos un pueblo global cuyas familias abarcan las naciones. Entonces, en primer lugar, te aliento a que termines con el frenesí y el materialismo de la iglesia en un ambiente dentro de una cultura centrada en uno mismo y que comprometas tu vida con personas que te necesiten y a quienes necesites. Así que, una vez que comprometas tu vida con una iglesia local, o si ya estás comprometido con una iglesia local, busca el mejor camino dentro de esa comunidad de fe para hacer discípulos. En la iglesia que pastoreo, esto sucede ante todo a través de los grupos pequeños, hombres y mujeres comprometidos a testificarles de la palabra al perdido, a enseñarse la palabra los unos a los otros y a servir juntos al mundo. Jesús puso una prioridad fundamental en las relaciones del discipulado, y estas relaciones no pueden representar una parte simplemente auxiliar en nuestras vidas cristianas. Entonces, ¿quiénes son los discípulos con los que te reunirás durante el próximo año en este experimento radical? ¿Junto a quiénes irás a la comunidad y a otros contextos? ¿A quiénes les hablarás de la vida de Cristo mientras les muestras lo que significa seguirlo? Durante el próximo año, ¿a quiénes les enseñarás la palabra de Dios que Él te enseña a ti? ¿Cómo harás discípulos? No podemos estimar en exceso el efecto de los creyentes que juntos comienzan a poner en práctica las verdades del Evangelio en las iglesias. Hace poco, recibí la siguiente carta crítica de un hombre de nuestra iglesia. La he incluido completa para ilustrar lo que sucede cuando la gente que no conoce a Cristo ve el Evangelio en acción en la iglesia. Este hombre escribió: estimado Dr. Platt y la iglesia de Brock Shields, basándome en lo que otros han dicho sobre usted y la familia de fe en Brock Shields, supongo que están acostumbrados a recibir cartas de elogio. Espero que me disculpe, ya que le escribo desde una perspectiva diferente. Esta carta debería considerarse más como un elogio que como una advertencia. El propósito es ilustrarle cómo sus acciones y enseñanzas radicales relacionadas con la palabra han destruido mi vida y es probable que la vida de otros como yo. Permítame explicarlo. Me criaron, sin ir a la iglesia, unos padres amorosos que estaban muy satisfechos con sus vidas. La perspectiva mundana con la que crecí me permitió ver la hipocresía en la vida de los pocos familiares que asistían a la iglesia. Así, al convertirme en un hombre mundano, me encontré en el camino hacia el sueño americano. Hasta donde pude ver, este camino no atravesaba ni se acercaba siquiera a la iglesia. Fui a la universidad y me gradué, me casé con una mujer delicada y hermosa, y conseguí un trabajo decente y respetable que me permitió comprar una casa, o al menos pagar las cuotas de una hipoteca y hacer las máximas contribuciones a los fondos de ahorro. Con el tiempo, mi esposa y yo formamos una familia con 2 hermosas hijas y un par de perros. Estaba viviendo la versión de clase media del sueño americano. Era un hombre de familia decente y amable, con los pies arraigados en las realidades del mundo. Estaba satisfecho en gran medida con dedicarme al trabajo arduo, a fin de proporcionar los recursos financieros que necesitaría mi familia, un plan de jubilación, un plan de ahorros para la universidad, una cuenta de ahorro y otra cuenta de ahorro para vacaciones. También trabajaba para proveer las necesidades de la vida, como por ejemplo, un televisor de pantalla plana. El dinero que dedicaba a la caridad era mínimo, si era que dedicaba a algo. Amaba a mi familia y amaba el tiempo que pasábamos juntos, pero estaba siempre distraído por las realidades financieras y las necesidades de nuestras vidas. Confiaba en los estados de cuentas para tener una sensación de seguridad. Como muchos otros hombres mundanos, buenos, dedicados a salir adelante en este mundo, encontraba momentos de alegría cuando la declaración trimestral mostraba una ganancia. También experimentaba pronunciados periodos de estrés, de desilusión y de enojo cuando esta declaración mostraba una caída o cuando teníamos que sacar dinero de los ahorros para pagar las cuentas. Sin embargo, aceptaba estos altibajos como realidades de la vida y en términos generales nos iba bien. Entonces, llegó el día en que mi esposa, que a mí me parecía que me amaba, me dijo que deseaba criar a nuestras hijas en una iglesia y me pidió que comenzáramos a visitar las iglesias locales. A esta altura de la vida, me las había ingeniado bien para evadir las iglesias y los cristianos hipócritas que asistían a ellas. Siempre me había sentido incómodo entre cristianos que profesaban su fe, porque me faltaba conocimiento bíblico
bíblico y suponía que me mirarían con desprecio. Ahora, para hacer feliz a mi esposa, tendría que asistir a una iglesia e interactuar con esa gente en su propio terreno. Acepté de mala gana y añadí la iglesia a mi lista de temidas actividades del fin de semana. Al comienzo, nuestro recorrido de prueba visitando iglesias resultó ser un tanto inocuo. La gente era agradable, pero la versión moderada de la palabra que servían tuvo poco impacto y me dejó sin deseo de conocer más. Mi esposa, que tampoco estaba impresionada por estas experiencias, me sugirió que probáramos con Brock Hills porque había oído buenos comentarios sobre esta iglesia. Bueno, si asistir a una iglesia normal era malo, estaba seguro de que asistir a una mega iglesia sería aún peor. Sin embargo, como siempre, mi esposa me convenció y asistimos a su iglesia por primera vez el otoño pasado. Ese día fue el comienzo de un proceso en el que usted y su familia de fe han ido destruyendo de manera progresiva mi vida en este mundo. La palabra que sirvió ese día fue fuerte y pura, no como las versiones moderadas que había recibido en el pasado. Tuvo un impacto inmediato en mí y, como la droga más adictiva, me dejó con deseos de recibir más. Comenzamos a asistir los domingos con bastante regularidad, pero pronto eso no fue suficiente para satisfacer mi creciente necesidad de recibir más de esta palabra. Comencé a comprar CD de sermones anteriores para recibir mi dosis cuando iba al trabajo y cuando regresaba. Comencé a interactuar más con los miembros de esta familia de fe que no solo consumían esta palabra, sino que parecían ponerla en práctica también. Lo único que logré fue que se avivara en mí el deseo de recibir más. Pronto, ya asistíamos a un grupo pequeño los domingos, aparte de ir a la reunión general, y de vez en cuando, asistíamos los miércoles por la noche a un estudio bíblico. Usted y esta familia de fe parecían demasiado felices de alentar y apoyar mi hábito. Al entrar cada vez más profundamente en esta adicción, comenzó a crecer en mí un efecto colateral conocido como fe. A medida que crecía mi fe, sentía una necesidad mayor de tener comunión con otros que sufrían de esta misma fe. Mientras tanto, iba perdiendo poco a poco el control de las realidades de este mundo, que habían sido mi fundamento, y vine a Cristo. No puedo creer lo que la palabra y esta fe creciente han hecho en mi vida a lo largo del año pasado. Solía evadir la iglesia por completo. Ahora asistimos a las reuniones los domingos y nos hemos unido a un grupo pequeño que se encuentra de 3 a 5 horas todas las semanas en la casa de un vecino. Asistió a una clase para aprender a estudiar la Biblia. Solía evitar a los cristianos que profesaban su fe y ahora me estoy convirtiendo en uno de ellos. Me encuentro buscando oportunidades para hablar de la palabra y conversar acerca de mi creciente fe con otros. Dejé de ahorrar para el televisor con pantalla plana, con lo cual no hay problema porque ya no tengo mucho tiempo para la televisión. He reducido las contribuciones a los distintos fondos de ahorro y dejado de mirar los resúmenes trimestrales. He pasado de tratar de ahorrar lo máximo posible a tratar de encontrar maneras de deshacerme de nuestros ahorros, además de contribuir con regularidad a la iglesia y a diversas obras de caridad basadas en la fe y dedicadas a los pobres y a otros ministerios. Es curioso que esto me trae más gozo que el que jamás experimenté cuando los resúmenes trimestrales reflejaban una ganancia. ¿Qué me está pasando? Es una locura. ¿Qué me han hecho? El hombre mundano que era hace un año no reconocería al hombre en el que me estoy convirtiendo. Era un hombre que creía en las realidades de este mundo, que vivía el sueño americano, que guardaba riquezas para un futuro confortable y que buscaba la seguridad en los resultados netos. Ahora, creo en un Dios al que no puedo ver, hablo con él en oración y procuro una relación con él. He encontrado la salvación en Cristo, a quien no puedo ver. Anhelo la eternidad en una futura creación que no se ha visto. Ahora, busco la seguridad en mi fe. Todo esto le hubieran parecido tonterías al hombre que era hace un año. Sin embargo, el hombre que era hace un año y la vida mundana que conocía están en proceso de destrucción. Es evidente que esto ha tenido un impacto en mí, pero también ha tenido un impacto en mi familia, con la cual oro a diario. Quiero que usted y su familia de fe en Book Hill sean conscientes del papel que han tenido en la destrucción de mi vida mundana. También siento la necesidad de advertirle que si persiste en enseñar y poner en práctica la palabra como lo hace, en la actualidad, provocará un impacto similar en las vidas mundanas de otros como yo. Espero que tome conciencia de que tendrá que cargar toda la eternidad con sus acciones y con el efecto de ellas en las vidas de otros. Yo estaré allí en la eternidad para recordarle lo que me ha hecho. Atentamente, su hermano en Cristo. Alabo a Dios por lo que sucede cuando la iglesia se une a fin de mostrar un evangelio radical. Por cierto, la iglesia es el plan de Dios para multiplicar el evangelio a todas las naciones y allí es donde los cristianos trabajan codo a codo en comunidades de fe que siguen a un Salvador radical. Las mismas puertas del infierno no pueden detener la extensión de la gloria de Dios. Entonces, este es el paso final en el experimento radical. Compromete tu vida con una comunidad de creyentes que multiplique de forma deliberada el evangelio al hacer discípulos. Un sueño. Este es el experimento radical. Durante el siguiente año, ora por todo el mundo. Lee toda la palabra de Dios. Sacrifica tu dinero con un propósito específico. Pasa tiempo en otro contexto. Compromete tu vida con una comunidad que se multiplique.
implique. ¿Aceptarás este desafío? A la luz de todo lo que hemos visto, darás esos pasos prácticos para salir del sueño americano y comenzar a entregar tu vida a un evangelio radical. Piensa en cómo puedes sentirte al cabo de un año de estar expuesto de manera íntima al corazón de Dios por cada nación en el mundo. Piensa en lo que podrías conocer de la gloria de Dios después de un año de escuchar con atención su voz. Piensa en todas las posesiones que tienes ahora y que te darás cuenta de que no necesitas, y también en todas las necesidades que puedes satisfacer al sacrificarlas. Pregúntate hacia dónde puede guiarte Dios, cerca o lejos, a un pueblo alcanzado o tal vez a uno no alcanzado que nunca habrá oído el evangelio hasta conocerte a ti. Reflexiona acerca de la comunidad de fe que te rodeará mientras encuentras relaciones que son la principal vía a través de la cual tu vida impactará al mundo. ¿Qué sucede cuando los hombres y las mujeres comienzan a seguir a Cristo con todo su corazón y van a todo el mundo? En este libro, he procurado entreabrir la puerta y proporcionar un esbozo de lo que puede llegar a ser. Sin embargo, este libro es solo eso, un esbozo. Quiero ayudarte en este proceso. Además, quiero conectarte con personas y recursos que, al igual que tú, se encuentran en el proceso de seguir a Jesús en forma radical. Visita el sitio, en inglés, en la web que acompaña a este libro, www.radicaltibook.com, a fin de encontrar más historias, nexos y ayudas que pueden hacer de tu experimento de un año un suceso emocionante. Además, por favor, si Dios comienza a hacer algo especial en tu vida como resultado de tu experimento radical, deja tu historia en el sitio web para que otros puedan recibir tu aliento. Tengo mucho más que descubrir respecto al discipulado radical de Jesús, y la iglesia de la que formo parte tiene muchísimo más que explorar. Temo que al contar algunas de estas historias, haya dado la impresión de que en nuestra iglesia todo está en línea con la persona y el propósito de Cristo. Es lamentable que no sea así. Todavía nos queda mucho por recorrer. También temo haber dado la impresión de que no tenemos ningún problema al tratar de recuperar la esencia del evangelio en la iglesia. Puedo asegurarte que sucede justo lo contrario. Me he preguntado si sería beneficioso incluir un capítulo más lleno de todos los correos electrónicos no tan positivos que me han llegado al tratar de poner en práctica las verdades fundamentales del evangelio en nuestra familia de fe. No estoy exento de faltas y he cometido muchos errores. Tengo mucho que aprender sobre lo que significa ser pastor y mucho por lo cual estar agradecido debido a la gran evidencia de la gracia de Dios manifestada en que la iglesia que pastoreo ha permanecido a mi lado durante todo este tiempo. Los amo más de lo que me hubiera imaginado cuando comencé a liderarlos, y una de las alegrías más profundas y más inmerecidas de mi vida es pastorear una iglesia en Estados Unidos, que me hace creer que, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, puedes acudir a las naciones para su gloria. También temo que al señalar fundamentos inherentes al sueño americano que no son bíblicos, haya creado la impresión de que toda faceta del sueño americano es negativa. Sin duda alguna, no es así. Aunque tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos perseguidos en tierras donde no hay libertad, y aunque tenemos mucho que aprender de los hermanos empobrecidos en tierras con menos recursos, estoy agradecido a Dios por la libertad y los recursos que nos ha dado en Estados Unidos. No cabe duda de que estas dádivas de Dios han tenido un costo, y si no tuviéramos tales libertades y recursos, no existirían muchas de las oportunidades que tenemos de llevar el evangelio a las naciones. Entonces, el desafío que tenemos por delante es usar las libertades, los recursos y las oportunidades que Dios nos ha confiado con este propósito en el mundo, mientras seguimos teniendo cuidado de adoptar ideas, valores y suposiciones que contradigan lo que Dios dijo en su palabra. Hemos visto lo que cuesta seguir a Jesús, renunciar a todo lo que posees, vender tus posesiones y darles a los pobres, ir a lugares con gran necesidad y gran peligro donde puedes perder la vida, entregar tu vida a las naciones por amor a Cristo. El costo de tomar la cruz y seguir a Jesús es elevado, te cuesta todo lo que tienes. Sin embargo, al final, la recompensa es dulce. Ganas más de lo que jamás tuviste. Según las palabras de Jesús, les aseguro que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, y en la edad venidera, la vida eterna. Cuando sacas bien las cuentas, esto no es un sacrificio en realidad. En la introducción a la biografía de Jim Elliot, su esposa, Elizabeth, escribió un resumen de su vida y de su muerte que parece muy apropiado a esta altura. Ella dijo: el objetivo de Jim era conocer a Dios. El camino era la obediencia, el único camino que podía conducir al cumplimiento de su objetivo. Su final fue lo que algunos llamarían una muerte insólita, aunque al enfrentarse a la muerte señaló con calma que muchos murieron por causa de la obediencia a Dios. Jim y los otros hombres que murieron con él los aclamaron como héroes, mártires. Yo no estoy de acuerdo y ellos tampoco lo hubieran estado. Después de todo, ¿es tan grande la diferencia entre vivir para Cristo y morir por Él? La segunda no es la conclusión lógica de la primera. Además, vivir para Dios es morir a diario, como lo expresara el apóstol Pablo. Es perderlo todo para poder ganar a Cristo. Cuando entregamos así nuestras vidas, lo encontramos a Él. Como señala Elizabeth Elliot, ni siquiera la muerte como mártir se clasifica
clasifica como obediencia extraordinaria cuando sigues a un Salvador que murió en la cruz. De repente, la muerte como mártir parece obediencia normal. Entonces, ¿qué sucede cuando la obediencia radical a Cristo se convierte en la nueva normalidad? ¿Estás dispuesto a verlo? Tienes la oportunidad. Puedes aferrarte a los tesoros a corto plazo que no puedes retener o puedes vivir para alcanzar los tesoros a largo plazo que no puedes perder. La gente que viene a Cristo, hombres, mujeres y niños que viven porque ahora tienen comida, tribus no alcanzadas que reciben el Evangelio. Además, la satisfacción inmensa de conocer y experimentar a Cristo como el tesoro que está por encima de todos los demás. Tú y yo tenemos un promedio de 70 u 80 años en esta tierra. Durante estos años, estamos bombardeados por lo temporal, ganar dinero, comprar bienes, estar cómodos, vivir bien, divertirnos. En medio de todo eso, se nos ciega la vista a lo eterno. No obstante, allí está. Tú y yo estamos en el umbral de la eternidad. Pronto estaremos delante de Dios para rendirle cuentas de cómo hemos administrado el tiempo, los recursos, las dádivas y, en definitiva, el Evangelio que nos ha confiado. Cuando llegue ese día, estoy convencido de que no desearemos habernos entregado más a vivir el sueño americano. No desearemos haber ganado más dinero, adquirido más bienes, vivido de manera más confortable, tomado más vacaciones, mirado más televisión, buscado una jubilación mejor o haber tenido más éxito a los ojos de este mundo. En cambio, desearemos habernos entregado más a vivir para el día en que toda nación, tribu, pueblo y lengua se inclinen alrededor del trono y canten alabanzas al Salvador que se deleita en la obediencia radical y en el Dios que merece adoración eterna. ¿Estás listo para vivir este sueño? No vaciles más.